Para la conferencia del Episcopado Mexicano, el arranque de la jornada de oración por la paz el domingo pasado, en la que participaron unas 7,000 iglesias de todo el país, fue el primer gran paso para que las autoridades y sociedad actuemos a favor de la paz, para alcanzar la conciliación y que paren las víctimas de la violencia. La hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, como diversas voces dentro de la Iglesia Católica, pugnan porque en los diálogos de paz se incluya también a quienes delinquen. Vamos a platicar con ella. Hermana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pascal, a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿cómo evalúa, qué balance hace del arranque de las jornadas de oración por la paz? Pues es el inicio justamente de un proceso que quisiéramos impulsar, un proceso en el cual el punto de partida es de una forma orante y reflexiva, de tal manera que tomemos conciencia del alcance de la violencia en México y también de las causas, también considerando que es una realidad muy compleja que puede ser vista y analizada desde diferentes aristas, y para poder discernir alguna propuesta necesitamos hacer primero una toma de conciencia de las causas de esta situación. Cuando lamentablemente asesinaron a los dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, vino pues un momento de tensión entre el gobierno y distintos sectores de la Iglesia Católica, incluso con expresiones pues muy duras por parte del presidente López Obrador. Pero después, cuando se dio a conocer el comunicado en el que se hablaba de las jornadas de oración por la paz, el presidente dijo palabras más, palabras menos, que esa visión sí le gustaba, que era una visión distinta a la que había expresado anteriormente la Iglesia. ¿Hubo algún cambio? ¿Se dejó de criticar por parte de la Iglesia la política de seguridad del gobierno, o digamos estamos en las mismas? A mí me parece que la carta ofrece la perspectiva de considerar la amplitud de la problemática. Obviamente la seguridad sigue siendo un punto a analizar, un punto a revisar, porque los resultados pues no están siendo favorables, pero no es lo único. Entonces creo que el comunicado tiene esta perspectiva amplia de voltear la mirada también al sector personal y a los ámbitos comunitarios, ¿no? Creo que la pacificación, que creo que todos soñamos y queremos, y que también está en el trasfondo de esta propuesta, se tiene que lograr desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, creo que también va evolucionando la comprensión de la problemática, y las voces van a ir pues aportando según las fuentes que vamos teniendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este comunicado permite una mirada más amplia. Uno de esos ámbitos es la aplicación estricta de la ley a quien delinque. Una perspectiva es la reconciliación, pero con la justicia y la reparación de daños, ¿verdad? Yo creo que el sector de las personas que están delinquiendo y organizadamente necesita también una posibilidad de reinserción a la sociedad, pero esta no puede hacerse sin reparación de daños y sin justicia, ¿verdad? Entonces yo creo que esta perspectiva es más sanadora y es más esperanzadora. Digamos que en la visión del gobierno federal se está poniendo en un lugar secundario o incluso más atrás el tema de la justicia y la reparación del daño. Pues creo que a veces una frase o las frases que nos comunican sobre el proyecto de seguridad o el proyecto de nación a veces no son sustentadas con todo el proceso dado a conocer a la opinión pública. Entonces yo creo que tendremos que conocer más a profundidad las propuestas como para poder asegurar que las políticas y que toda la estrategia de seguridad sí realmente está funcionando y que es la adecuada estrategia. A mí me parece que es muy sabio
y que todos tenemos que tener esta disponibilidad de investigar y aportar desde diferentes ámbitos. Yo creo que las respuestas más asertivas son las que se logran consensar con diferentes perspectivas. Uh-huh. La perspectiva predominante por parte del gobierno, así lo podríamos resumir en función de lo que ha declarado muchísimas veces el presidente y sus principales funcionarios, es que este es un tema esencialmente vinculado con la pobreza, que con las becas, o esa es la apuesta, que con las becas, con los apoyos, con los programas sociales, pues se reducirá la violencia. ¿Hay desde su perspectiva algún indicio de que eso está ocurriendo? A mí me parece, insistiendo en que es compleja la situación, que sí, un factor es la pobreza, pero otro factor es la descomposición del tejido social, la falta de formación en los valores, las familias desintegradas, la oportunidad de estudios, la oportunidad de que contemos con una salud adecuada para todas las clases sociales o todos nuestros ciudadanos. Entonces, creo que no podemos resolver la situación unilateralmente, ¿no? Yo creo que abona, por supuesto. Hay gente que vive en una extrema pobreza y sin duda abona a desahogar por lo menos lo esencial, pero me parece que es mucho más, que podemos ofrecer mucho más que una solución parcial, ¿no? Y además, pues que no todos podrían gozar también. Ya, porque de repente poner las cosas así pareciera decir que pobreza es igual a delincuencia, ¿no? Que quienes delinquen son pobres y que todos los pobres delinquen y en realidad pues es difícil así decirlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que sí contribuye la pobreza, por supuesto, pero es como más acuciante la falta de valores y la falta de ética. Entonces creo que cuando el ser humano no logra tener ese ámbito de los valores, de la relación familiar estable, de la armonía emocional, de la seguridad de una educación, si no logra tener claros los valores de la justicia, de la paz, de la solidaridad, entonces las opciones se van yendo por otros antivalores que considera valores, que eso es lo más terrible, ¿no? Sí. Cuando se va normalizando el materialismo, cuando se va normalizando el valor del dinero, cuando se va normalizando el individualismo, el egoísmo, entonces las decisiones no pueden ir más allá más que aspirar a ser delincuente, ¿no? Por ejemplo. Y no se habla de pobre como persona en falta de recursos, ¿no? Efectivamente, yo creo que no es lo único que lleva a una persona a delinquir. Es toda esta falta de valores. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar qué clase de personas estamos formando en nuestra sociedad, en las iglesias, en las escuelas, pero que no podemos abordarlo solamente desde un ámbito. La escuela puede tener un buen proyecto educativo, creo que la nueva currícula abona muchísimo a eso. Sin embargo, cuando no están las condiciones en la familia, cuando no están en las condiciones en los medios sociales, en las redes, pues esto no es posible, es como ir pegando pedacitos que se van a despegar en la primera oportunidad, ¿no? Ante las decisiones de nuestros niños, de nuestros jóvenes y por supuesto de quien asume una responsabilidad de una familia que tiene que mantenerla, ¿no? Claro, pues ha sido muy interesante conversar con usted, hermana, le agradezco estos minutos para el programa. Agradezco también yo la oportunidad de conversar y también de seguir buscando la solución entre todos, porque esto es una corresponsabilidad de todos los artífices de nuestra sociedad. Ojalá que podamos poner mucha atención, que busquemos cada uno medios para poder resolver, actuar y sobre todo de una manera más conjunta. Pues aquí siempre estará el espacio para que tengamos ese diálogo. Hermana, muchas gracias. Gracias, Pascal. Buen día. Muy amable. Gracias, la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México.